Saludos amados y amadas amigos y amigas de la Catacumba 4. Quien te habla es Pastor Rafael Lebrón, Pastor Rafa. Un saludo, un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes que se están uniendo, ¿verdad?, a esta transmisión. Una semana más donde vamos a estar compartiendo, reflexionando y profundizando en la poderosa y maravillosa palabra del Señor. Hoy queremos compartirle la narración, la historia bíblica que se encuentra en Génesis capítulo 25, y es la historia de dos hermanos, son Esaú y Jacob, y cómo dentro de una situación Esaú cambió, vendió su primogenitura, escogió un placer momentáneo por una bendición poderosa a largo plazo. Y antes de ir de lleno a la narración, debemos preguntarnos si nosotros en algún momento hemos tenido algo valioso y lo hemos entregado por querer o participar de alguna ganancia pasajera o momentánea. Ya sea que hayamos hecho esta acción recientemente o hace muchos años atrás, todos tenemos la capacidad de quizás cegarnos fácilmente cuando perseguimos bienes momentáneos y cambiamos cosas mayores por cosas menores. Esaú, personaje que está en la Biblia, eligió un placer temporal, escogió un placer momentáneo y pasajero en lugar de retener una bendición poderosa, aunque esta fuera a largo plazo. En la historia que vamos a narrar hoy, Esaú vende su primogenitura por un plato de comida, por un guisado. Y hoy vamos a ver las verdades y las aplicaciones espirituales detrás de esta poderosa historia y narración bíblica. Como les dije, nuestra historia se encuentra en el capítulo 25 del libro de Génesis, y desde el comienzo de su vida, Esaú se encontró compitiendo con su hermano Jacob por causa, ¿verdad?, del favor, o en este caso del favoritismo de su familia. En Génesis capítulo 25 vemos que Esaú y Abraham Esaú y Jacob, perdón, son descendientes de Abraham. Abraham, el Señor le hizo una promesa que en él iban a ser benditas las naciones de la tierra y que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas en el cielo, la arena del mar. Y ya muchos de nosotros conocemos la narración de Abraham, sabemos que su esposa era estéril, quisieron intervenir con el plan de Dios, pero Dios, ¿verdad?, cumple sus promesas y cumple sus propósitos. Y de ahí nace Isaac, el hijo de la promesa, después de, ¿verdad?, del tiempo en que Sara era estéril. Isaac se hace grande, se casa con su esposa Rebeca y tienen la misma situación. Rebeca es estéril, tiene dificultades para poder dar hijos, y después de interceder y orar ante el Señor, Dios le concede tener gemelos en su vientre. Y es que entonces sale Esaú y Jacob. Y en los versos 25 y 26 dice que cuando se cumplieron los días de dar a luz, aquí había mellizos en su seno, y salió el primero rojizo, todo velludo, como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida, agarrada del talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. E Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Verdad? Y en este párrafo pues vemos la historia y la genealogía del pueblo de Dios. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, pero sale de esa genealogía, sale del panorama los otros hijos que tuvo Abraham y el hijo de Esaú que tuvo Isaac. Y vemos cómo la genealogía sigue Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque en ellos es que el Señor iba a cumplir su propósito, iba a cumplir su promesa, iba a cumplir su palabra. Y en medio de esta situación, el que nació primero fue Saúl.
Y dice que nació con unas características, nació velludo, hay unas versiones dicen rubio, estas versiones dicen que salió rojizo, o sea, con un pelo característico. Y luego salió su hijo, luego salió su hermano Jacob. Decía que venía agarrado del talón. Y Jacob le dieron el nombre que su significado es el que suplanta o el usurpador. Pero Dios había traído una promesa a este hombre, a esta persona, a este Jacob. Dice que el mayor le iba a servir al menor, dando a entender el Señor que su bendición, que su genealogía, que su propósito, que su dirección iba a ser a través de la descendencia del menor, que en este caso era Jacob. Pero entonces, ¿qué significaba ser el primogénito? ¿Qué significaba adquirir la bendición? Esaú salió primero, por ende heredaba para sí un lugar de privilegio, un lugar de bendición. Eso significaba que él adquiría automáticamente la herencia de patriarca de la familia, y para él se le confería un lugar sacerdotal y un lugar de liderato, y la doble porción de la herencia le correspondía a él por ser el hijo primero, el hijo mayor, el primogénito. Él continúa diciendo la palabra que los niños crecieron y Esaú llegó a ser un diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era un hombre pacífico que habitaba en tiendas y amaba a Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Aquí tenemos la vida de estos dos hermanos gemelos. A medida que iban creciendo, manifestaban en ellos diferentes características en su personalidad, presentaban diferentes caracteres en medio de esa ejecutoria de la vida. Eran gemelos, pero no podían ser más diferentes el uno del otro. No solamente ellos al momento de nacer habían luchado dentro del vientre de su madre a ver quién iba a salir primero, sino que constantemente en la vida se iban a encontrar enfrentándose el uno al otro. Tenían formas de pensar absolutamente diferentes, tenían actitudes absolutamente diferentes, tenían puntos de vista y modos de vida absolutamente diferentes. Entonces, si vemos la vida de Esaú a primera vista, podría parecernos un hombre quizás que nos mostrara mayor interés que el de Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú tenía un carácter aventurero, era fornido, posiblemente ante los ojos de los demás se comportaba varonilmente, arrojado, era el modelo de hombre a seguir, era cazador y cazador hábil, dice la palabra. Pero sabemos por medio a través de la escritura y por experiencia que no tan solo las apariencias nosotros podemos o debemos juzgar a una persona, más allá de lo que hay en su interior, más allá de lo que hay en su carácter, más allá de lo que hay en su corazón. La palabra misma nos enseña que Dios es el que juzga los corazones, ¿verdad? Y lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Esaú era un cazador hábil, como les dije, y ante los ojos de los demás podía parecerle un hombre con mucho éxito. Hoy día tenemos muchos modelos similares que podemos, ¿verdad?, decir que tienen mucho éxito porque son personas arrojadas, porque son personas gallardas, porque son, ¿verdad?, personas de mucho éxito. Y hoy día miramos atletas y deportistas hoy que están en las Olimpiadas, ¿verdad?, efectuándose en el ámbito, ¿verdad?, de la ciencia, en el ámbito académico, en el ámbito de, ¿verdad?, de lo que es las destrezas del ser humano. Tenemos muchas personas a las que podemos admirar. En el caso de Saúl se concentraba en todo lo que, ¿verdad?, representaba su físico, lo que representaba su aspecto exterior como persona, y no nos declara mucho la palabra, pero a través de la narración podemos inferir, ¿verdad?, qué tipo de importancia él le daba a los asuntos espirituales. Tenía grandes pasiones y era una persona quizá que prefería vivir el momento y buscar las cosas que le satisfacieran. Pero aún así vemos que fue una persona que no poseía fuerza interior, que no poseía autocontrol. Y lo vamos a ver próximamente, ¿verdad?, viendo la historia.
En el caso de Jacob, la Biblia nos describe a Jacob como un hombre simple, como un hombre de quizá de carácter tranquilo, sin mucho quizá afán o metas en la vida. No gustaba salir de la casa, quizá era de carácter más dócil y era muy apegado a su madre, y dado ese caso posiblemente muy propenso a ser influenciado por ella en muchas instancias. Y la narración nos describe cómo era la situación familiar dentro del seno del hogar de Isaac y de Rebeca. Y es que esta situación desgraciadamente es muy común en los hogares de nosotros hoy día y que puede representar una verdadera fuente de conflicto. Esaú era muy favorecido por su padre Isaac, era su hijo predilecto, mientras que Rebeca prefería la compañía, la de su hijo Jacob, y era su favorito, su niño amado y su niño mimado. Todo esto muy bien puede reflejado, representar la desunión y la falta de comunicación que podría haber entre esposo y esposa, en este caso entre Isaac y Rebeca. Hemos resaltado que Saúl, pues, tanto por su personalidad como por su físico, podía ser un hombre mucho más atractivo, mucho más interesante que su hermano Jacob. Ambos quizás eran jóvenes, posiblemente tenían muchas más capacidades, pero en este punto podemos ver que Esaú podría quizás destacarse mucho más que su hermano Jacob, aparte de que ya hemos establecido, él es el hijo mayor, es el que le corresponde la bendición, es el que le corresponde la primogenitura, por tanto es el que en el futuro va a tomar las riendas y la dirección de la casa de Isaac. Pero eso no quitaba quizás méritos o cualidades de Jacob. Jacob, aun con su carácter apocado, dócil y sencillo, era un hombre muy inteligente, muy astuto, muy listo, y que se esforzaba por superar, ¿verdad?, sus propios obstáculos o sus propios conflictos. Y vemos que, ¿verdad?, dado a su inteligencia o su sagacidad o su astucia, no le importó tomar medidas para lograr sus objetivos, aun cuando esas medidas eh, fueran deshonestas o fueran desleales. Pero eso ya Dios se iba a encargar en el futuro de ese aspecto de su carácter. El detalle es que Esaú quizá parecía exteriormente más atractivo, pero en su interior no tenía capacidad para, ¿verdad?, discernir debidamente los propósitos y la voluntad de Dios. Si en algún momento existió alguien al cual decimos que es típicamente materialista o mundano, Esaú precisamente era ese tipo de persona. Su visión de la vida se concentraba precisamente en eso, el afecto físico y en satisfacer sus necesidades al momento, ¿verdad? Y tomar lo que tuviera a la mano para poder satisfacer o seguir adelante. Y vemos, ¿verdad?, cómo estas características de ambos personajes nos llevan a este punto final, a este punto precisamente que vamos a reflexionar en la palabra de hoy. Dice la palabra en Génesis 25, versos 29. Un día cuando Jacob había preparado un guisado, un potaje, Esaú vino del campo agotado. Y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des de comer un poco de ese guiso rojo, pues estoy cansado, estoy agotado. Por eso le llamaron Edom. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo: he aquí estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Amén. Vemos cómo entonces se da la situación es idóneo, exacta, para que ambos caracteres, para que ambos corazones se pusieran de manifiesto y nosotros, ¿verdad?, pudiéramos ver y quizá aprender de esta situación. Esaú, como primogénito, se le había asignado una doble porción de la herencia del padre de familia.
Se convertía no tan solo en el líder de la casa, sino también el sacerdote y el guarda espiritual de la familia. Él heredó, ¿verdad?, la autoridad judicial de su padre. ¿Ok? Entonces Esaú tenía a su disposición una doble porción de bendición o de herencia, mejor dicho, una posición sacerdotal y una autoridad en la familia. Miren todo el peso que se le daba a esa primogenitura. Y en ese momento se le estaba ofreciendo a cambio por un plato de comida. ¿Y qué representa para nosotros hoy un plato de comida? Es un recurso momentáneo para satisfacer un hambre del momento. Porque el plato de comida, una vez tú lo empiezas y lo acabas, se terminó. Él renunció a sus bendiciones venideras por un momento momentáneo. ¿Por qué él haría eso? ¿Por qué él echaría a un lado todos esos regalos? ¿Por qué él despreciaría algo al cual le hubiera dado no tan solo posición, no tan solo standing, sino autoridad y la compañía y la dirección y la bendición del mismísimo Dios? Vemos más adelante en capítulo 27 que Esaú se preparaba para recibir su bendición como si él nunca lo hubiera jurado a Jacob de que él iba a echar a un lado su primogenitura a cambio de que su hermano le diera ese plato de guisado. Y aquí viene el problema, ese juramento Jacob no lo tomó en broma. Y por otro lado, Esaú no se tomó en serio la situación con respecto al plato de sopa. Jacob y Rebeca, lograron engañar a Isaac. E Esaú regresa para recibir la bendición, la cual ya le había sido otorgada a su hermano. En Génesis 27, versos 34 en adelante, tan pronto él recibió esa noticia, Esaú escuchó las palabras de su padre y gritó con un grito muy amargo, muy desesperado, con mucho dolor. Y le dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. Pero él vino, pero Isaac le dijo: tu hermano vino a mí con engaño y yo le he dado la bendición. Esaú en ese momento está cosechando lo que sembró. ¿Por qué? Porque al haber vendido su primogenitura, indicó una falta de dignidad, una falta de respeto a la privilegio y a la posición que se le había otorgado por derecho de nacimiento. Tuvo un trato muy descuidado con respecto a la bendición que Dios le había dado y mostró que su verdadero enfoque, su verdadera mirada estaba en los lujos, en los placeres y en los deseos temporales, más que la bendición que Dios promete para con nosotros a través de su presencia y a través de su palabra. Podemos quizás ver este pasaje y, conociendo esto, quizás ver con un ojo quizás de juicio por la persona de Saúl, pero ese juicio debemos mirarlo a nuestro interior, debemos mirarlo a nuestro corazón, debemos mirarlo a nuestra mente, a nuestro pensamiento. Y ver que nuestros pasos no nos lleven a también vender, y no tan solo vender en un momento, sino con frecuencia, la primogenitura, o sea, la bendición, el lugar de privilegio que Dios nos da por un plato de sopa, por un plato de guiso, por un momento momentáneo, por un placer pasajero. Podemos reflexionar en quizás lo tonto que fue Saúl, lo ridículo que fue el haber hecho ese negocio, porque, ¿verdad?, cambia chinas por botellas, como decimos en el argot de la calle. Pero a veces se nos hace difícil ver cuando nosotros constantemente hacemos lo mismo. Dios tiene promesas para nosotros y tiene bendiciones cuando nos invita a seguir sus caminos,
a seguir sus pasos, a buscar la presencia de su rostro, a buscar la dirección de su Espíritu Santo. Pero muchas veces decidimos abrazar el placer que es a corto plazo cada vez que tenemos la oportunidad, cada vez que tenemos la oferta. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes y aún adultos no mantienen su pureza sexual? Cuando el Señor dice, ¿verdad?, en su palabra, y lo plasma claramente, que el sexo entre un hombre y una mujer se debe dar en el marco del matrimonio, en la unión bendecida por el Señor y en ese pacto, ese juramento que hacemos con esa persona amada. Cualquier cosa fuera de eso es un plato de comida pasajera. Es un placer momentáneo, pero nos quita la bendición que Dios ha prometido para nosotros en el pacto matrimonial y la bendición que Dios da en la unión entre un hombre y una mujer. Otra cosa, ¿verdad?, que podemos comparar de cambiar placeres momentáneos por bendiciones eternas, ¿verdad? Hablando secularmente, cuántas veces nosotros nos proponemos a llevar una vida más saludable, a llevar una dieta, a hacer ejercicio, pero de momento sentimos un tiempo de debilidad y nos atracamos a aquel dulce, o aquel bizcocho, o aquella, ¿verdad?, batida. No, yo después yo lo repongo con yo no sé cuántas cajeras a la semana. Pero es ese momento de disfrutar ese bizcocho, ese dulce de batida, repercute grandemente en un estilo de vida saludable que quisiéramos llevar. Tenemos que tener en cuenta que debemos saber y reconocer que hay una gran recompensa en la búsqueda de la palabra del Señor, que hay una gran bendición cuando nos comprometemos y nos decidimos buscar el rostro del Señor a cambio de otras tareas que no nos van a llevar hacia esa dirección. Cuando pensamos quizás en todos los platos de sopa, en todos los platos de comida, cuando digo esto me refiero a todas las actividades fuera de lo que nos llevan a ser bendecidos o ministrados, o tener una mejor percepción de la bendición y la percepción de Dios para con nosotros. Nos damos cuenta de que nos podemos engañar a nosotros mismos, pero lejos quizás de decepcionarnos con nosotros mismos y lejos de vivir quizá con esa culpa o esa vergüenza, nosotros podemos llegar a vivir la vida del primogénito, aunque hayamos llegado luego a la presencia de Dios, porque lo que nos resta es aceptar al primogénito de toda la creación, a nuestro Señor Jesucristo, como dice en Colosenses capítulo 1, verso 15. Para nosotros obtener una herencia, tiene que lamentablemente haber una muerte. Dios vino a la tierra en forma de hombre, en la forma de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús murió por nosotros para que nosotros podamos alcanzar y obtener esa herencia y para que pudiéramos nosotros recibir ese regalo de la vida eterna con Dios, juntamente con Dios allá en el cielo. Nuestra primogenitura está sellada con la sangre preciosa que fue derramada en esa cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo y por el depósito que Él hizo a través de su Espíritu Santo, y que Él nos da la promesa también de que está por venir. La verdad de todo esto, la hermosa verdad de todo esto, mis amados, es que nosotros no tenemos que hacer nada para obtener esta primogenitura. Aunque muchas veces cambiamos esa bendición y cambiamos esa primogenitura por causa de nuestro pecado, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es mucho mayor. Incluso aun cuando nosotros le hayamos dado la bienvenida a la presencia de Dios en nuestras vidas, y aun cuando hayamos decidido escoger los caminos del Señor y en medio del caminar tropezáramos, el Señor aún nos perdona, nos levanta y nos sigue dando la bienvenida. Aún así, no descartemos, ¿verdad?, las consecuencias y el peso
que conllevan nuestras decisiones al ser desobedientes y alejarnos de los caminos del Señor. Puede que haya consecuencias con respecto a eso, pero el sacrificio del Señor Jesús nos lleva a una verdadera convicción y nos debe llevar a un verdadero arrepentimiento y que nos dé la vuelta en nuestro caminar y nos empuje nuevamente a encontrarnos con la presencia de Dios, a seguir adelante en sus caminos y a permanecer, ¿verdad?, la dirección del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Tengamos en cuenta que las bendiciones del Señor son mayores que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. No cambiemos la presencia de Dios por nada ni nadie de lo que nos ofrezca fuera de su palabra, fuera de la convicción y la dirección de su Espíritu Santo. ¿Qué podemos aprender tanto de Esaú y de Jacob y de esta historia? Mis amados, primero es que no hagamos promesas a la ligera. Esaú le prometió a Jacob que le daría su primogenitura a cambio de ese plato de lentejas. Y vemos que más tarde se dio cuenta de su acción y lloró amargamente y con dolor. Y juró que, y quizá se dio cuenta tarde de que nunca debió haberle jurado a Jacob su primogenitura. Recordemos que nuestros compromisos son importantes. Y debemos ser intencionales y cuidadosos con las cosas que nosotros garantizamos o prometemos en nuestras vidas. Otra cosa que podemos aprender es que siempre permanezcamos humildes. Humildes aún en medio de las bendiciones que el Señor nos otorga. Esaú muy fácilmente pudo haber hecho, ¿verdad?, alarde, se pudo haber, ¿verdad?, envalentonado o ser, ¿verdad?, quizás jaquetón por la posición que tenía delante de su hermano y delante de otros en la familia. Cuando Dios nos da, ¿verdad?, una bendición, cuando nos da una plataforma, cuando nos da un trabajo, cuando nos da una posición de privilegio, cuando nos da un ministerio, cuando nos otorga, ¿verdad?, una bendición, recordemos siempre que nosotros somos siervos del Señor y que Él es el que merece toda la gloria. Otra cosa que podemos aprender es, mire, no mostremos favoritismo, no nos parcialicemos en medio, ¿verdad?, quizás de nuestras familias o cualquier otra situación. Isaac y Rebeca como padres cometieron un error al mostrar favoritismo para sus hijos. Y ¿sabe qué? Nuestra manera de actuar y nuestros errores, nuestro pecado, no tan solo nos causa daño a nosotros, sino puede también causarle daño a otros. Y que esta lección nos recuerde que no debemos mostrar o no debemos ser parciales, debemos ser justos, ¿verdad? Y para eso necesitamos de la dirección, de la madurez y de la corrección de nuestro propio Señor Jesucristo. Nosotros mismos podemos ser los que estemos avivando el fuego en medio de algún conflicto, en medio de alguna situación y provocar que existan otras relaciones como la que tuvo Esaú y Jacob. Estos hermanos durante toda su vida pudieron haber tenido una relación estrecha, una relación de unidad, pero en cambio tuvieron toda una vida de competencia. Otra lección que podemos tomar de este pasaje bíblico es que debemos confiar en que Dios es nuestro proveedor. El Señor es el quien, ¿verdad?, nos provee para todas nuestras necesidades. La preocupación lo que nos lleva es a ver el futuro con desconfianza, con incertidumbre, ver los recursos que tenemos ¿verdad?, y llegar a la ansiedad porque quizás no podemos llegar a cumplir lo que nos propusimos o dónde vamos a sacar esto para poder suplir esta necesidad en esto otro. Y la preocupación lo que nos lleva es desviar nuestra mirada de nuestro Señor. Y hoy Dios lo que nos llama y lo que nos, ¿verdad?, insta es que confiemos en que Dios va a proporcionar para nuestra necesidad. Y que va a proporcionar para nuestra hambre, para nuestra sed, para nuestro cuidado, ¿verdad?, para nuestra salud, para nuestra dirección en la vida. Esaú tomó la primera comida que vio.
Y la palabra lo que nos revela aquí es que nosotros debemos mantener la fe y que seamos agradecidos por lo que tenemos ahora mismo. Y podemos confiar en que Dios va a proveer para nuestra situación y para nuestra necesidad. No tomemos de primera mano, sin antes ¿verdad? Darle espacio a que el Señor mueva de su presencia en medio de toda nuestra situación, para que no lleguemos al punto de intercambiar la bendición de Dios por un placer pasajero o momentáneo. Y otra cosa que podemos aprender de esta narración es que siempre va a haber espacio para la reconciliación. Siempre va a haber espacio para limar asperezas. Siempre va a haber espacio para sanar relaciones. Más adelante, ¿verdad? Viendo la historia de Saúl y Jacob, ellos se reencontraron en Génesis capítulo 33. Y dice que se encontraron en el camino y Esaú corrió y abrazó a su hermano Jacob y le echó los brazos al cuello y lo besó y lloraron ambos. La Biblia no registra quizás la vida de Saúl en el momento previo a este encuentro, pero de seguro que quizás Dios sí trabajó en la mente y en el corazón de Saúl a tal punto, ¿verdad?, que transformó su carácter y se pudo dar este reencuentro entre los hermanos y hubo reconciliación entre las familias. Podemos seguir estudiando con mayor, ¿verdad?, profundidad y reflexión la historia y la relación de Saúl y de Jacob. Pero más que nada también debemos reflexionar y profundizar y albergar en nuestro corazón el significado que es ser adoptado por Dios a través de una relación con nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Esaú cambió su grandeza, cambió su posición, cambió su bendición, lamentablemente, por algo pasajero, por algo efímero, y que nosotros tenemos la capacidad de hacer lo mismo. Que recordemos que Jesús es nuestra mayor recompensa y que a través de Él, que a través de su Espíritu Santo nosotros podemos ser fieles a su palabra, que podemos permanecer humildes, que podemos mantener un carácter donde no mostremos parcialidad, seamos justos y no mostremos favoritismo, que podemos confiar en Él y que a través de Él también podemos reconciliarnos con Dios y podemos reconciliarnos los unos a los otros. A través de la obra del Espíritu Santo, que podamos aferrarnos a la primogenitura que es a través de nuestro Señor y rechazar el guiso que el mundo nos ofrece y que no se compara con la presencia del Señor. Amado, que esta reflexión haya tocado tu corazón y que haya sido de bendición para tu vida en la noche de hoy. Gracias por compartir conmigo la palabra. Nos veremos en una próxima ocasión. Que Dios te bendiga. Cristo te ama.